clase. Nuevamente, muy buenos días a todos. Vamos a iniciar nuestra clase y, pues bueno, a retomar primero un poquito los temas que vimos la semana pasada y de ahí partimos para nuestra clase del día de hoy que tiene que ver con la clasificación de las empresas, ¿vale? Bien, como resumen de lo que vimos la semana pasada, les comparto tanto mi pantalla para retomar otra vez estos temas. Y bueno, pues vimos en este caso, primero, qué son las pymes y la importancia que tienen las pymes dentro de, pues, nuestro país, ¿no? Y comentábamos que básicamente la mayor cantidad de empresas que existen en nuestro país, ¿de qué tipo son? ¿Se acuerdan? Son pequeñas, medianas y microempresas. Es correcto, son pequeñas y medianas y microempresas, como lo vimos la semana pasada, ¿no? Prácticamente veíamos este dato, que es muy interesante, en donde pues es el motor económico del país, o sea, prácticamente aquí veíamos el dato, aportan el 42% del Producto Interno Bruto, es decir, casi la mitad de la producción que tenemos en nuestro país proviene de, de estas empresas, ¿no? Y también el 78% del empleo que se da pues aquí a nivel nacional proviene de ese tipo de empresas, ¿sale? Entonces, por eso es que la gran relevancia para México el tema de las pymes y que ustedes como administradores también sepan que hay dos formas en las que podrían participar dentro de ellas, ¿no? Una, ¿cuál es? ¿Cómo? Trabajando en ella o iniciando tu propio negocio. Es correcto. Entonces, por eso es importante que ustedes como administradores tengan mucho contexto de esto, porque al final hay una gran importancia el que tengan ustedes esta idea, ¿no? De que pueden ser parte de una empresa de este tipo, una pequeña o mediana empresa, o incluso que ustedes pongan su propio negocio. Y también el gran impacto que genera a nuestro país, ¿sale? Tanto en el tema de generar empleo y también de económicamente aportar a la producción que tenemos a nivel nacional, ¿sale? Grandes desafíos que tienen, como lo vimos la semana pasada, las pymes, es la falta de acceso a créditos. Y sobre todo porque para endeudarse con préstamos, la verdad es que es muy complicado porque las tasas de interés son muy altas, ¿sale? ¿Se acuerdan lo que vimos ya hace, creo que en muchas materias atrás? Hablábamos del tema de la tasa de interés, ¿no? Me acuerdo, creo que yo les di la de micro o macroeconomía, no me acuerdo. Pero hablábamos acerca de las tasas de interés, ¿no? Y cuando una tasa de interés es muy alta, y primero entender qué es una tasa de interés, por si se acuerdan. ¿Te acuerdas qué son las tasas de interés? Es el porcentaje por el préstamo que se paga, por la amortización del dinero que te prestan. Es correcto, gracias, y de una manera mucho más sencilla para entenderla a todos es lo que vale el que te presten a ti el dinero, ¿no? El valor del dinero. Entonces, ¿por qué? Porque si te prestan, por ejemplo, no sé, 1 millón de pesos y la tasa de interés por ese 1 millón de pesos, ¿no? Anual es del 20%, ¿sí? ¿Cuánto es lo que estarías pagando adicional por ese préstamo? Si no vas a pagar el millón, ¿cuánto pagarías? El 20%. Que serían 200,000, ¿no? En total tú Sí. pagarías 1,200,000, ¿me explico? Por ese dinero que te prestaron. Entonces, algo que sucede mucho en los países es que cuando las tasas de interés son muy altas, sobre todo para las pymes, es muy complejo pagar esas tasas de interés. Te puse un ejemplo muy sencillo, muy básico, pero eh, fíjense aquí el dato, ¿no? Ya que de acuerdo al informe realizado por el Banco de México, casi el 40% de las empresas rehuyen a los créditos bancarios por las altas tasas de interés. Hay tasas de interés que llegan hasta el 40 o 50%, ¿sí? Si bien nos va, ¿no? Es decir, de lo que te prestan, tú pagas todavía el 50% adicional, pero también eso depende de la cantidad de préstamo que sea y los plazos a pagar.
porque a veces luego lo que hacen es que se los pasan los intereses no anuales y no son intereses fijos, que esos varían acorde a otros aspectos económicos. Entonces, para un empresario de una pyme, híjole, el endeudarte es muy complicado, ¿no? Porque el que tú después no puedas cumplir con tus obligaciones de pago, porque también eso va a depender mucho de los ingresos que tengas como organización, como empresa. ¿Qué puede ocurrir? Pues que no puedas cubrir tus pagos y normalmente con los bancos, ¿qué sucede cuando no les pagas? La tasa bueno, se va aumentando el adeudo y pierdes el crédito, o si tienes algo en garantía, pues pierdes lo que pusiste en garantía si no pagas. Es correcto, ¿sale? Entonces, pues pierdes primero la credibilidad, ya no vas a tener más créditos, y también la otra es que te suma una deuda muy grande, que si no puedes pagarlo, incluso puede haber muchos aspectos legales, ¿no? Hasta la desaparición de la empresa, ¿sale? El embargo o de una manera para poder liquidar tus deudas. Entonces, por eso es que para las pymes es un poco complejo esto, sobre todo si en un país las tasas de interés son muy altas, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que ayudaría muchísimo que existan tasas de interés más bajas? Cuando hay mucha inversión, ¿sale? Mucha inversión, tanto de manera nacional como de inversionistas extranjeros, porque eso hace que exista un flujo de efectivo mucho más grande y entonces las tasas de interés sean más bajas. Pero si hay muy poca inversión, la tasa de interés lo que hace es que pasen este tipo de cosas en donde la gente no se sienta con la confianza de poder pedir préstamos o créditos. Y por lo mismo dices, oye, pero ¿para qué endeudarte? Pues porque muchas veces si quieres acrecentar tu negocio, se necesita una gran inversión, ¿sale? A veces cuando tenemos negocios como de este tipo, pymes, lo más recomendable, más que endeudarte con un crédito bancario, siempre lo más recomendable es que tengas más socios, ¿sale? ¿Por qué? ¿Por qué es lo más recomendable? ¿Por qué creen? Mete a más socios, ¿no? Más que endeudarte con un crédito bancario o con alguna otra institución financiera el crédito, porque sería mucho menos riesgoso con un inversionista. Porque el banco, bueno, yo considero que el banco te cobra ya interés del interés del interés, y conforme no pagues, pues obviamente el interés va a ser diario, no va a ser mensual, sino ya va a ser diario, porque ya el interés ya no es sobre la tasa de interés que había fijado el banco, sino que ya ahora hay que pagar más de lo normal. Y sin embargo, si tenemos socios y ellos pueden amortizar la deuda, pues es menos riesgoso porque no perdemos, pues sí, no podemos entrar en un buró de crédito, que eso pues, obviamente nos perjudicaría como empresa, y al tener el socio que nos pueda solventar esa deuda, pues obviamente ya nada más la deuda se adquiere con él y ver la posibilidad de una mejor negociación. Ok, por ahí va, Cris, más o menos ahí va la idea. Pero sí, sí nos diste como el punto, ¿no? El de, si tenemos, o sea, en lugar de endeudarme con un banco o una institución financiera, mejor pues invitamos a alguien que se una como inversionista. ¿Por qué? Porque al ser un inversionista, tú corres el mismo riesgo que, ¿no? O sea, el inversionista corre el mismo riesgo que tú. Entonces, pues tienen que asumir en este caso todo el gasto financiero que se tengan que hacer, ¿no? De manera conjunta. Y entonces asumen el riesgo ambos. Ya no es que tú le debas a alguien y que te tenga que estar ahí buscando para pagar esa deuda, sino más bien aquí es tú te sumas con la inversión que tú estás poniendo, el que lo pierdas es un riesgo, ¿no? Entonces, eso es mucho más sencillo, pero bueno, eh, así están las cosas en cuestión de este tipo de negocios. También hay mayor vulnerabilidad ante las crisis, eso lo comentamos también la semana pasada, precisamente para poder seguir operando sin ningún problema, porque pues normalmente hay negocios que incluso desaparecieron en la pandemia, ¿no?
porque dejaron de operar en cierto tiempo o bajaron muchísimo sus ventas y eso hizo que sus ingresos fueran mucho más bajos que sus gastos y sus costos. Y por lo tanto, no pudieron ya solventar la operación de ese tipo y tuvieron que cerrar, ¿no? Algunos a lo mejor tenían diferentes puntos de venta, cerraron algunos puntos de venta, algo otros sí permanecieron igual todavía abiertos, o en algunos casos de plano se cerraron completamente. Pero bueno, esos son temas como de este tipo de situaciones que van a pasar, o cuando hay altas inflaciones, ¿no? En donde te afectan en todo momento, ¿no? O sea, eso lo hemos platicado muchas veces, son temas económicos, pero que sí tienen que ver con todo lo que como administradores de una empresa nos toca vivir día a día, hasta en casa, ¿no? ¿Qué sucede cuando hay una inflación muy alta? ¿Se acuerdan qué es la inflación? Sí, la inflación es cuando un producto se encareció porque obviamente falta el producto y el poco producto que hay, el que lo vende sube mucho el precio, entonces esa es la inflación. Ok, la inflación es la alza de precios, ¿no? De cual sea el producto que sea, ¿sí? Pero hay algunos que en este caso, como bien lo decía Chris, el que, por ejemplo, las gasolinas o los combustibles, eso, el que haya una alza, te genera una inflación muy grande en todo. Y dices, oye, pero sí, ¿qué tiene que ver lo de la gasolina con los demás productos que compramos en las tiendas, todo eso? Pues porque eleva los costos de transporte y todo eso eleva el costo de producción de todos los productos que consumimos, ¿no? Y entonces eso genera un problema y sobre todo para empresas de este tipo, pymes, en donde eso pues hace que tus costos sean más altos y por lo tanto no seas competitivo en precios con a lo mejor una empresa más grande que pueda solventar ese tipo de inflación, ¿no? También mencionamos otro tipo de retos, el problema de capacitación, porque hoy en día las capacitaciones no es como un gasto, solamente, sino es una inversión que se tiene que hacer. ¿Y por qué es una inversión? Porque a la gente cuando la contrata, se le tiene que pagar por aprender algo que va a desempeñar en su día a día, ¿sale? Entonces, muchas veces, pues, lo que no tienen las empresas, las pymes, es el recurso para poder estar invirtiendo mucho en temas de capacitación. Y sobre todo son capacitaciones muy largas, ¿sale? Yo me acuerdo que cuando entré en el Globo, ¿no? Mi capacitación duró un mes, ¿no? Y en ese mes me pagaban, o sea, ya la posición que yo tenía. En otras empresas, por ejemplo, en la que estoy actualmente, para una posición básica, su capacitación dura una semana mínimo, pero en esa semana se le paga, ¿sale? Y así, entonces, normalmente antes, como se veía en las empresas, es que la capacitación era como, era un gasto nada más, pero sí es necesario el poder invertir en capacitación, pero el problema es ese, que tú ya estás pagando una nómina de alguien que no te está produciendo nada, pero que es necesario porque tiene que aprender. No sé si me explico. Y eso es lo complejo para ese tipo de empresas, las pymes. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna, profe. Una Excelente. profesión. Ok. No sé si dijiste que sí, Cris, o más bien no. Ah, no, profe. Ok, gracias. Y otro reto es la inversión tecnológica, porque también si se dan cuenta, todo tiene que ver con dinero, ¿sale? Y las pymes lo que tienen es eso, que no tienen gran poder adquisitivo o en temas de ingresos. Lo vimos también la semana pasada, ¿no? ¿Cuántos son los ingresos que normalmente tienen por el tipo de empresa que son? Si son pequeñas, medianas o grandes. Y eso, pues lo que hace es que de repente, si no tienes el recurso financiero para poder comprar tecnología, pues ¿cómo le compites con otra empresa que sí tiene ese recurso? No sé si me explico aquí en esta parte. Algo que sí es en tema tecnológico y que no es tan costoso, eso sí, para todas las empresas, sea la que sea, si no tienes una página de internet
o una forma en la que te puedas ya hacer compras en línea, estás perdido, ¿sale? Pierdes mucho cliente, porque hoy en día es donde ha crecido bastante las compras en línea, ¿no? Entonces, o incluso el que no puedas promocionar tu producto, ¿sí? De manera tecnológica, pues también ya eso no te permite tener mayor crecimiento o percepción por parte de los posibles consumidores que te podrían comprar, ¿sale? Entonces, eso sí es básico y eso no es tan costoso. Lo más costoso sí es que tengas que comprar maquinaria, eh, algún otro recurso tecnológico que involucre sí grandes inversiones, ¿sale? Pero bueno, esos son los grandes retos que tienen las pymes, pero les decía, ahí les puede tocar estar a ustedes en alguna de ellas y por eso entender que muchas veces va a haber mucho freno para poder invertir en algo de este tipo, en temas tecnológicos, de capacitación, para temas operativos, o sea, cómo disminuir costos en todo momento. Por eso ya vimos la materia de costos, porque esa es la intención también. Entre menos costos o sus costos disminuyan, claro, sin afectar la calidad de tus productos, tus servicios, eso te va a dar una eh, operación constante, ¿sale? Y en algún momento un crecimiento mayor. Pero bueno, ese es un gran reto que se tiene como administradores. ¿Cómo ven? ¿Le entran o no le entran? Que muchas veces decimos, vamos a una empresa, pero una de prestigio grande. Pues sí, puede ser que puedas tener una entrada ahí, pero ya se dieron cuenta que la mayor cantidad de las empresas, por lo menos nacionales, son de este tipo, pequeñas y medianas. ¿Alguna duda, algún comentario, algo que quieran antes de pasar al tema de hoy? No, profe. ¿No? No. Bien. Ahora No, sí, profe. lo que les comentaba era el tipo de la clasificación de las empresas, que fue la tarea que les dejé, ¿se acuerdan? Sí. Sí, ya lo hemos visto, creo que también, no sé si conmigo lo vieron en otra materia, hay varias formas de clasificar a las empresas, ¿sale? Entonces, pues lo importante es que podamos identificar de qué forma se clasifican, ¿sale? Y entonces vamos a ver, ahorita les voy a compartir la pantalla. Espérenme. Listo. Dejen cuando puedan ver en pantalla. ¿Ya la pueden ver? Ya. Ok. Sí, profe. Primero, pues la clasificación de las empresas tiene que ver con eh, diferentes aspectos, ¿no? Algunos de ellos pueden ser los siguientes: por su tipo de actividad a la que se dedican, por el tamaño, que fue el que vimos la semana pasada, por el alcance geográfico que pudieran tener, la constitución jurídica que tengan, por el nivel de ingresos que puedan tener, o la cuota del mercado, es decir, qué tanto abarcan del mercado, origen de capital, ¿no? Si es privado o si es público o mixto, y por el esquema laboral, ¿no? Son de manera general como las clasificaciones. Las más comunes son el tipo de actividad o el tamaño, alcance y constitución jurídica, son las más comunes. ¿A qué se refiere cada una? ¿Sale? Por ejemplo, en la parte por el tipo de actividad, eso lo hemos platicado sí muchas veces, se clasifican por las empresas del sector primario, ¿no? Secundario o terciario. De la parte de las empresas del sector primario, ¿a qué se refieren? A las que se generan por la explotación de los recursos naturales. Es correcto, ¿no? Por ejemplo, la ganadería, la minería, agricultura, ¿no? Entonces, todas esas empresas que se dedican a eso, ¿sí? A ese tipo de extracción, eh, se le considera como empresas del sector primario. A las empresas del sector secundario, esas son las que también en su mayoría tenemos hoy en día, ¿no? Las manufactureras o las industriales. ¿Esas qué hacen? Esas son las que se dedican a la transformación de los bienes, bueno, no de los bienes, de los recursos naturales.
exactamente, de las materias primas, ¿no? De recursos naturales básicos, ¿no? Y que lo transforman en un producto terminado, ¿sale? Ok. Y el sector terciario Es el de servicios. es el de servicios, ¿cierto? O las comercializadoras, las que compran y venden. O sea, no hacen una producción de nada, pero se dedican a la compra-venta de productos, ¿sale? O a la parte de brindar algún servicio en específico, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, a lo mejor eh, una consultoría, ¿no? ¿Sale? Eh, a lo mejor un servicio de limpieza, ¿no? Antes existían ahorita ya creo que ya están prohibidos en todos lados, la parte de los outsourcing, pero eso era muy común, ¿no? Y fue un auge porque pues le evitaba muchísimos costos y gastos a las empresas. Pero bueno, contratando de manera alterna, ¿no? Por otra empresa. También hay una clasificación que esta no es muy conocida, que se llama el sector cuaternario, ¿no? ¿Esta cuál es? ¿Me ayudas a leerla, por favor, Rosy? O si no puedes abrir tu micrófono, Rosy, Cris. Sí, profesor. El sector cuaternario hace referencia a la ampliación del conocimiento. En principio puede confundirse con el sector terciario, pero se diferencia en que está más relacionado con la investigación y el desarrollo, es decir, con un trabajo intelectual menos mecánico. Exacto, este es muy poco común, pero se refiere mucho al tema de investigaciones, empresas que se dedican a la investigación, ¿sale? Entonces, ese es el menos común, pero también existe este sector, ¿sale? Eh, el otro tipo de clasificación que habíamos visto la semana pasada tiene que ver con el tamaño o la escala de la empresa. Eh, Básicamente, las microempresas, ¿sí? Tienen menos de 10 trabajadores, ¿no? Normalmente, así se les clasifica. Las pequeñas van entre qué cantidad de personas, de colaboradores que tienen, ¿no? Más de 10 y 10 50. y 50, ¿no? Menos de 50, o sea, está entre ese rango. Las medianas están entre 50 y menos de 250. Y las grandes, ¿sale? Pues son las que tienen ya más de 250 empleados, ¿no? Entonces, es así como se clasifica por su tamaño, de manera general. Ahora, también tenemos otras empresas que se clasifican de acuerdo a su alcance geográfico, ¿ok? Tenemos empresas locales o regionales. ¿Esas cuáles son? A ver, Eli, ¿me ayudas a leer, por favor, cuáles son esas? Sí. La actividad de las empresas locales o regionales se centran en un entorno cercano. Por lo mismo, es válido mencionar que el término local se refiere a empresas comerciales, provinciales o regionales y son tan comunes que tienen gran importancia para el tejido económico. Ok, muchas gracias. Son empresas que tienen presencia en ciertas ciudades, estados, ¿no? Pero que es mm, en ciertos lugares específicos, ¿no? A lo mejor en la zona centro de México, ¿no? O en la zona metropolitana, o en la zona norte, o en la zona sur. O sea, es decir, tienen ya su actividad específica. Por ejemplo, en la empresa en la que estoy, tenemos presencia en zona metropolitana, ¿no? Que es donde, en Ciudad de México, en el Estado de México, donde tenemos una gran presencia. Ya actualmente también en otros estados tenemos una presencia, ¿sale? Pero todavía no estamos a nivel nacional. Solamente estamos por zona en ciertas regiones del país. No sé si me explico con este ejemplo que les doy cuáles son este tipo de empresas. Sí, que meramente está como en una región, Exacto. no está abarcando todo el territorio nacional, solamente Eso. una comunidad. Exacto, solamente alguna zona geográfica en particular, no todo el país, ¿no? Que es a diferencia de las empresas nacionales. Esas sí son empresas que tienen presencia
en todos los estados de la República. No, hablando de México, ¿sale? ¿Algún ejemplo que ustedes ubiquen de ese tipo de empresas nacionales? Grupo Lala, Ok, Lala, ¿no? O Alpura también, ¿sale? Entonces, hay empresas que tienen presencia a nivel nacional, ¿no? Y hay otras que son empresas multinacionales o las internacionales, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia con las transnacionales, ¿sí? En las multinacionales o internacionales, ¿cuáles son? ¿Me ayudas a leerla, por favor, Cris? Sí, profe. Las multinacionales son aquellas empresas que llevan su ámbito de operaciones a diferentes lugares del mundo. Su presencia en cada país debe ser sólida y no limitarse solo a la explotación. Son centros de producción y distribución. Muchas gracias. Sí, aquí este tipo de empresas multinacionales o internacionales son las que tienen presencia en diferentes países, pero también tienen ahí establecidas sus empresas. Es decir, por ejemplo, viene una empresa extranjera y aquí hace otra sucursal, otro centro de producción, etcétera, ¿no? Entonces aquí lo establece. ¿Eso qué quiere decir? Que no solo son empresas que exportan sus productos para los diferentes países, sino que también tienen una empresa dentro de ese país que hace la misma producción que la de la matriz original, ¿no? Que a lo mejor la empresa es de Estados Unidos, ahí la matriz, ¿no? Pero también tiene otras empresas que están produciendo en México, por ejemplo, ¿no? A eso se refiere. Y las empresas transnacionales, me ayudas a leerlo esto, por favor, Rosy, no sé si ya puedes abrir tu micrófono, o si no, Eli. sí, profe. Una transnacional es una empresa que realiza actividades comerciales a nivel internacional, pero se establecen principalmente en un país denominado matriz. A través de la creación de otras empresas relacionadas, se extiende a otros lugares del mundo. Ok, lo que les comentaba hace ratito, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la multinacional o la internacional? La transnacional, perdón. La transnacional es la que tiene ya una matriz específica de un lugar de origen, ¿sí? Eh, y lo que hace es crear otras empresas para poderse expandir en diferentes países, ¿no? Y las multinacionales o internacionales simplemente son las que eh, solo tienen empresas iguales a la que tiene de origen, pero no hay una matriz específica, sino que a lo mejor ahora yo empecé aquí en México, pero después creé otra empresa también allá en Estados Unidos y tiene la misma capacidad productiva. Es decir, no es que todo esté centrado en mi país de origen, sino que también tengo una otra empresa que es la misma característica, es la misma forma de trabajo, es exactamente lo mismo y está en otro país, ¿no? A diferencia de la transnacional, que esa sí eh, tiene una matriz de origen donde todo se centra. Les pongo un ejemplo. Huawei, ¿sale? No sé si ubica la marca de Huawei, Sí, profe. La de ¿sí? los teléfonos. Exacto. Esa tiene una matriz que está... ¿Dónde nació esa empresa? En China. No sé si a ustedes les compartí que les comento todo esto porque apenas fui a participamos como empresa en se le llama la Comcom, ¿no? Que es la convención de corporativos o donde nos reunimos diferentes empresas y ahí platicamos como buenas prácticas. Le tocó ser anfitrión a Huawei, ¿no? Huawei México. Tienen su corporativo ahí en Santa Fe. Y entonces nos platicaban un poquito de esto, ¿no? Que son una empresa transnacional porque, pues al final decían, es una empresa china, ¿no? Pero sí, o sea, surgió allá, ¿no? Lo que sí es interesante es que incluso nos comentaban, tienen su matriz específicamente ahí, no me acuerdo bien la localidad donde están, pero decían, es que es incluso como una colonia, o sea, es grandísimo, incluso para estar en todo, pues todo lo que pertenece a Huawei, tienes que estar en transporte, ¿no? Ahí tenemos transportes, tiene su propia universidad, ¿no? Y entonces
Incluso ahí tienen concentrado todos los centros de investigación, o sea, todo lo que sale en las diferentes empresas que tienen o la presencia que tienen en diferentes países, eh, todo se centra ahí, de ahí surge, ¿sí? Entonces, por eso les decía, tienen una matriz de origen donde todo lo novedoso, lo que va saliendo en investigación, se centra en un solo lugar, ¿no? Que al final llegan los diferentes países donde tienen también presencia, pero porque tienen otro tipo de empresas o sucursales que ahí eh, les permite distribuir sus productos. No sé si me explico con esto. A diferencia de estas, de las nacionales, de las multinacionales o internacionales, que son simplemente las mismas empresas, mismas características en diferentes partes del mundo, aunque tienen un origen, claro, ¿no? Ajá, pero son distintas marcas, ¿no? ¿Lo estoy entendiendo? Multinacional. O sea, es el mismo Puede, concepto, exactamente, es el exactamente, mismo dueño, pero son distintas marcas, ¿no? exacto, exacto. Por Muy bien. decirlo así, lo que era a lo mejor City Banamex, ¿no? Ok, sí, sí, sí. Puede ser exactamente eso, ¿no? O sea, que sí tengamos como diferentes empresas que hagan a lo mejor o se dedican a hacer cosas muy similares, parecidas, pero con otra marca, ¿no? Y a lo mejor, no sé, supongamos que Bimbo, ¿no? Bimbo hace o compra se va a China, ¿no? Ahí tiene presencia de China, pero si en algún momento hace solamente la compra de alguna empresa que ya se dedicaba a hacer un producto similar y se queda con el mismo nombre, como lo que pasó con Aurrera, ¿no? Aurrera, ¿quién la compró? Walmart. Walmart, ¿no? Y a pesar de que se dedican a lo mismo, tiene la misma marca y así, solamente a los Aurrera existen solamente aquí en México, ¿no? Tal cual, con ese nombre y con esa forma y la forma de trabajar, aunque es la misma de Walmart, no sé si me explico. Pero una transnacional no es la que se enfoca en un producto en particular, tiene una matriz y de ahí surgen independiente de que tengan diferentes tipos de productos, todas las innovaciones, todo lo que se va concentrando tiene una raíz de origen donde prevalece, que es, en este caso, digo, no me acuerdo cómo se llama la ciudad donde están, ese es el ejemplo de Huawei, este, pero de ahí surge todo para lo que en los diferentes países ya después se vende, ¿no? En temas de innovación, de nuevos productos, porque no solamente son celulares, también venden otro tipo tienen otro tipo de productos, ¿no? Pero bueno, es básicamente como la diferencia. Y bueno, pues tienen esa situación de que son empresas, en este caso son grandes, ¿no? Tienen muchísimo más colaboradores. Me acuerdo que tan solo de Huawei nos decían que tenían como, ahí no me acuerdo si eran 40,000 personas ahí, tan solo en cierta localidad nos dijeron, ¿no? O sea, en total, quién sabe cuántas son, pero creo que en cierta zona nos dijeron, creo que en Latinoamérica o no sé, eran 40,000. Tan solo, por ejemplo, en la empresa en la que estoy somos 10,000, ¿no? Y eso que solamente hacemos una zona. Pero bueno, eh, también hay empresas de acuerdo a su tipo de cosa jurídica, ya se nos va a acabar el tiempo. Tenemos personas físicas o las personas morales. Las personas físicas, ¿cuáles son? La- Nosotros Como ustedes, que nos exactamente. dedicamos a una actividad económica. Es correcto. Y las personas morales son las sociedades mercantiles, ¿no? Hay diferentes tipos de sociedades. La más común es la sociedad anónima de capital variable, las SADCB, ¿cierto? Sí, las que tienen distintos socios. Exacto, ¿sí? Y hay otro tipo de sociedades, pero bueno, esos ya son más de tema mercantil, etcétera, ¿no? Como aquí tenemos alguna, la sociedad civil, las cooperativas, la de comandita simple o la de comandita compuesta, todas esas, ¿no? Ya se nos va a acabar el tiempo. Les voy a dejar esto, por favor, nos queda un minuto, en la plataforma. Por favor, de ejercicio en clase, necesito que me hagan un resumen o mapa mental de este tema, de la clasificación de las empresas. Digo, ya sé que ustedes hicieron la tarea, pero solo de esta parte de las que ya vimos, me ayudaría más un mapa mental, ¿no? Eh, y por favor, de tarea, me van a investigar. Esperen un tanto,
¿Cuál es el perfil de las empresas mexicanas? Investigar cuál es el